Vamos a tratar de ver parte de la bolilla 2, que es objeto del impuesto. Siempre decimos, todos los impuestos se estudian de la misma manera. Todos. IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos, sellos, inmobiliario. Todo tiene la misma forma de estudiarse. O sea, eso para que ustedes tengan el día que estén recibidos y haya cambios tributarios. Hay muchas promesas de cambios tributarios, pero hasta ahora, digamos, han habido pocos cambios significativos, digamos. Eh, Se ha eliminado el impuesto país, que, digamos, era un impuesto absolutamente absurdo, pero hay impuestos que deberían eliminarse con el impuesto al cheque, no debería existir, y no debería existir bienes personales, no debería existir sellos, no debería existir ingresos brutos, pero digamos, es la fuente de mayor recaudación de las provincias, con lo cual es muy difícil que ingresos brutos cambie. Esa es la verdad. Yo tengo 40 años de ejercicio profesional y en los 40 años vengo escuchando que van a derogar el impuesto de ingreso bruto. Y cada vez que lo quieren derogar, aumentan la alícuota. Entonces es mentira que lo van a derogar, porque cada vez la recaudación, hola, ¿qué tal? Cada vez la recaudación es más importante para las provincias, no hay forma de cambiarla. Y cuando uno habla con los funcionarios públicos, cuando uno le plantea, che, hay que bajar los impuestos, bien, ¿de dónde saco la plata para pagar los gastos? Porque ese es el punto. O sea, los impuestos sirven para que el Estado pague los gastos que tiene que pagar. ¿Cuál es el gasto más importante? Sin lugar a duda tiene que ver con lo que es el inciso 1, lo que es gasto de personal. ¿Ah? Entonces, el gasto de personal es la base de todo el gasto que tiene el Estado. Y para bajarlo es muy difícil, hay que bajar la dotación de personal. Entonces, hay una adversión muy fuerte en contra de alguna modificación del impuesto. Pero vuelvo a insistir que ustedes se van a recibir y van a tener, a ver, porque van a ser contadores dentro de muy poco. El principio de amortización lo van a tener que aplicar, ¿cierto? Se tienen 20, 20 y piquito de años, la mayoría, por ahí algunos se reciben cerca de 30, pero supongamos un promedio de 25 años, van a trabajar hasta los cuántos años piensan trabajar. 65, o sea, vos me estás echando ya. Yo está claro que arranco a 7 de la mañana y termino a 10 de la noche. Y sigo laburando de la misma forma. Supongamos hasta los 70 años, ¿está? Entonces tienen 45 años para amortizar lo que ustedes saben. Lo que no hicieron en lo que no hacen en los primeros 20, no piensen hacerlo en los últimos 25. Esto es matemática pura, ¿tá? El sentido de la vida tiene un principio y un fin. Y si ustedes piensan que van a quedar para semilla, mentira. Nadie queda para semilla. Entonces aprovechen el tiempo que tienen. Yo soy muy estructurado en los tiempos, o sea, siempre digo los tiempos. Para mí los tiempos son importantes en lo que uno hace, porque si uno se programa, logra los objetivos que tiene. ¿Qué objetivos tienen ustedes en la vida? Porque no es solamente comer, dormir, bañarse, ir al boliche y... No, decía, cada uno tiene sus propios objetivos. En ese sentido, la vida profesional también. Y el título es amortizable. Porque si ustedes me dicen que después de los 70 años van a seguir laburando como burros, y no sería lo lógico. Lo lógico es que ustedes lleguen más o menos a los 60, 65 años con un pasar relativamente cómodo para poder disfrutar los últimos años de la vida. Eso es lo normal. ¿Ah? Lo anormal, lamentablemente, muchos quedan en el camino porque lamentablemente la vida es muy cruenta por accidentes, por enfermedades, por 20.000 cosas que mucha gente queda en el camino. Eso también es parte de lo que sucede. Pero lo normal es programarse. Si yo planteo programarse, prográmense los próximos 30 años que van a ser contadores, ¿qué van a hacer como contadores? ¿A qué se van a dedicar? ¿A impuestos? ¿A, a, a sueldos? ¿A costos? ¿A contabilidad? ¿Administración? Van en la parte pública. La parte pública es más piola porque trabajan 6 horas y le queda la tarde libre, pero digamos, tienen un piso, pero tienen un techo. El techo es bajito. Ese es el problema con la administración pública. Si ustedes tienen ambiciones de algo más, y la administración pública les puede quedar chica.
La otra, van a trabajar acá, se van a ir a Buenos Aires, se van a ir a Nueva York, a las Filipinas, ¿a dónde van a trabajar? Porque hay que abrir la mente, o sea, hoy cualquiera puede trabajar en cualquier... Ayer estaba con un chico, un contador, que empezó acá, después se recibió en Buenos Aires y hoy está trabajando en España, o sea, pasó por varios países y ahora está trabajando en España. Hay muchos chicos que se han recibido acá y han trabajado en diversas partes del mundo. ¿Tá? Piensen que la vida no termina solamente en misiones, hay que abrir la mente. Yo siempre digo, yo viajo mucho, me encanta viajar. Eh, Ahora estoy programando prácticamente un viaje por mes, así, a algún lado. Y lo bueno, a veces, si ustedes, el problema es que el que tiene familia, está sonado, listo, cagó, literal. Claro, claro, porque con chico vos no levantás ancla. Vos levantás ancla cuando no tenés chico. Vos ya tenés hijos que tenés la escuela, que no, ya sonaste, ¿me entendió? Tuviste hijos, ya es otra historia. No tenés hijos, date la posibilidad de abrir la mente y anda a vivir un año afuera. No sé a dónde, ¿eh? Australia, Nueva Zelanda, eh, México, Alaska, el lugar que sea, pero vayan a otros lados y vean que la vida en otros lados es diferente, para bien y para mal. No le estoy diciendo vayan a vivir al Líbano, ¿está? Ojo, el Líbano ya visité 12 veces, pero digamos, iré a seguir yendo por cuestiones económicas. Pero digamos, hay distintas partes del mundo que se vive muy bien y se vive de otra manera. En octubre estuvimos en Australia y realmente la vida se paga por hora, o sea, lo que se paga por hora. Estamos hablando de sueldos que arrancan en $3.000 mensuales, arrancan de ahí para arriba. Entonces la vida en otros lados es diferente. Y ustedes van a ser profesionales, y como profesionales no van a ir a hacer impuestos, ¿eh? Afuera no van a hacer impuestos. Van a hacer finanzas, van a hacer contabilidad o administración. Contaduría, como es auditoría tampoco, porque tenés que estar, digamos, homologado el título en otro. Pero el que se va afuera, piense qué va a hacer, pero no es por lo que va a trabajar en la profesión, sino por cómo va a abrir la mente en lo que pueda hacer de su vida. ¿Tá? Perdón, yo soy un guía acá, ¿eh? Yo lo que tengo que hacer como docentes es guiarlos a ustedes en esta última parte antes que salgan de la facultad. En la materia y en lo que tiene que ver con la calle. Porque también tiene que ver con esto la docencia. En enseñarles algo de lo que les va a pasar el año que viene. Está cerquita, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Yo encima soy brujo porque los chicos se reciben, yo la abrazo. ¿Viste que fue tu último día de estudiante? Y que ahora tenés que ser serio, no puedes estar haciendo cagada, terminó la joda. Claro, porque el contador no puede... A ver, yo de estudiante, yo siempre fui rockero, yo me dibujaba, yo me pintaba, era pelilargo, flaquito, me pintaba los pantalones. En serio, eso era de estudiante, pero el día que me recibí no, porque nadie, ningún dueño de una empresa, les va a dar la administración de la empresa y toda la información sensible de la empresa si ustedes no son serios. No solamente hay que serlo, también parecerlo. Por eso el otro día vino un chico a rendir de Bermuda y Villalba lo echó. ¿Cómo te vas a venir de Bermuda a rendir un examen? Vas a ser contador público. O sea, tenés que tener cierta imagen. No les pido que vengan de saco, pero cierta imagen. La imagen también es importante en la parte profesional. Más allá de las chicas que tienen otra historia. Porque se reciben y empieza una metamorfosis, porque se van al estilista, porque se van a un cirujano estético, porque hermosas quedan una vez que se reciben. Cuando son estudiantes, la carita lavada. El día que se reciben, se tiran todas las cosas encima. Acuérdense lo que les digo a los chicos, acuérdense, van a ver, che, y este era nuestra compañera, mira el minón que posta, pasa eso. Claro, porque tienen tiempo para ellas y tienen plata. Entonces, obviamente que cambia algunas cosas, ¿no? Perdón que me vaya por las ramas, pero
me encanta a mí a veces transmitir cosas que no son solamente impuestos, porque los impuestos es fácil, ustedes se sientan con el libro, estudian y ya está. Estas cosas a lo mejor vivenciales les puede abrir la mente y decir, che, miremos otra cosa, hay otra pared para mirar. A veces en coaching o sociología, a veces cuando dice, che, ahí dice agrupá salud, y el otro dice, no, yo no veo, ahí dice salida. Claro, porque miran paredes distintas. Entonces la posibilidad que mentalmente puedan mirar otras cosas. Y eso se hace mucho, se hace viajando. ¿Ya? Anclado en un solo lugar es difícil. Hay que volar, hay que animarse a volar. En todo sentido, ¿eh? En todo sentido animarse a volar. A volar con qué van a estudiar después, porque la carrera de grado es acotada. Lo que te va a dar el diferencial y te van a pagar más es si tenés un posgrado. Es como el médico, se recibe y si no hace nada, está muerto ese que va de enfermero de una ambulancia. Tiene que perfeccionarse. Entonces, ¿qué posgrado van a hacer? De auditoría, de costos, de finanzas, de impuestos. Hay 10 posgrados distintos. ¿Para dónde van a apuntar? A lo mejor es muy pronto para cuando lo hacen recién, que recién se reciben porque no saben para qué lado van a agarrar. La primera experiencia quizá a veces cuesta qué es lo que van a hacer. Pero piensen que dentro de un año tienen que estar haciendo algún posgrado. Cualquier cosa, no sé qué. Ingeniería artificial, qué sé yo, algo, pero algo que les abra la mente en otro sentido y que los perfeccione y que les dé un diferencial. ¿Mm? Perdón, no empecé mi clase. ¿Qué vamos a ver hoy? Objeto del impuesto. El objeto del impuesto es quizá una de las cuestiones medulares que tiene que ver con todos los impuestos en sí. El objeto, el centro, el hecho imponible. ¿Ah? Como decía Geraldo Ataliba, la hipótesis de incidencia tributaria. La hipótesis de incidencia tributaria. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros vamos a tener en cuanto a qué es lo que grava un impuesto? ¿A qué se dedica este impuesto? ¿Para qué está? Una definición genérica de todos los impuestos dice, se entiende por objeto de un impuesto aquellos hechos o actos circunstanciales que generan la obligación tributaria, porque así lo establecen las normas legales que rige el gravamen. Los hechos o actos circunstanciales que generan la obligación tributaria. Parece cortito, pero esto es medular en cuanto a la definición de un hecho imponible de cualquier tributo, de cualquiera. Se aplica el mismo concepto de hecho imponible. Y hay una gran diferencia entre lo que es el hecho imponible y el monto imponible, porque el hecho imponible hace nacer la obligación, en tanto el monto imponible me determina la cuantía monetaria de la obligación. Habíamos visto ayer cuál es la naturaleza en caso del IVA. Decíamos que era real porque nos interesaban las condiciones personales de los sujetos, que era indirecto porque era trasladable y porque las potestades tributarias eran conjuntas, nación y provincia, y que gravaba las transacciones económicas. Las características que era plurifacético, no produce el efecto de impuesto en cascada ni el efecto de piramidación. Y las exportaciones estaban exentas, lo cual hace a la formación de precios como un impuesto neutro. Vamos a lo que dice el artículo 1 de la ley del impuesto a valor agregado. ¿Ah? Artículo 1. ¿Qué dice el artículo 1 del impuesto a la ley de 2628, decreto 280? Establécese en todo el territorio de la nación un impuesto que se aplicará sobre las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país, efectuado por sujetos indicados en los incisos E, F, G y M, F, G del artículo 4 con las previsiones. Ventas de cosas muebles, obras, locaciones y prestaciones de servicio, las importaciones definitivas, prestaciones realizadas desde el exterior cuya utilización económica sea realizada en el país, lo que se conoce como importación de servicios, y los servicios digitales. ¿Tá?
Estos 5 ítems son los que comprenden este primer artículo en cuanto a qué es lo que está alcanzado con el impuesto al valor agregado. En esto se resume todo, pero en esto es el puntapié inicial. Vamos a venta de cosa mueble. Dice, el objetivo es una cosa mueble, con lo cual los inmuebles quedan fuera. Primer gran definición. El impuesto al valor agregado no grava la compra-venta de inmuebles, grava la compra-venta de muebles, muebles y prestaciones y locaciones de servicios. ¿Ah? Pero comprar y vender inmuebles está fuera del objeto del impuesto al valor agregado. Hay un elemento subjetivo, dice realizado por ciertos sujetos que están mencionados en el artículo 4, que el artículo 4 es cortito, de sujetos, incisos A, B, D, E y F, el C queda afuera. Un elemento territorial, espacial, que son bienes que deben estar situados al momento de la enajenación, deben estar situados o colocados en el territorio de la República Argentina, incluyendo su plataforma continental. Pero si yo compro, vendo, por ejemplo, un lote de zapatos que están en Encarnación, por más que yo haga un boleto de compra-venta acá o que haga una operación acá, los bienes están fuera del país, no está alcanzado por el impuesto. Los bienes tienen que estar dentro del país. Y una cuestión temporal o un elemento temporal que tiene que ver con el periodo fiscal, que dentro de las cuestiones que nosotros decimos las cosas raras que tienen los tributos, tiene que ver con estas creaciones de ciertos aspectos que son ficciones tributarias, son ficciones en realidad, como es el periodo fiscal. Porque el periodo fiscal, decimos, el periodo fiscal es un mes, el mes es el periodo base, después hay hechos instantáneos también, pero básicamente es el periodo mensual. Pero es una ficción tributaria, porque en realidad el sol sale todos los días, es decir, no es que cada 30 días el sol se esconde un rato y espera a que empiece el mes que viene, no. En realidad la vida es continua, pero como ficción tributaria, y nosotros siempre decimos, tenemos el calendario que usamos, es el calendario que en su momento lo creó el Papa Gregorio XIII, el calendario gregoriano. Hay otros calendarios, el chicha, azteca, maya, el árabe es lunar desde cada 28 días. Hay muchos calendarios. No, el nuestro es el gregoriano, no nos cambiemos de calendario. Pero son ficciones tributarias. ¿Ah? Son creaciones dentro de los tributos que decimos, bueno, vamos a cortar y vamos a meter todas las operaciones que se ocurren del primero al último día del mes y ese va a ser el periodo fiscal y en función a eso liquidamos. Insisto, tenemos impuestos de periodo e impuestos instantáneos. El impuesto de sellos es un impuesto instantáneo. El impuesto al valor agregado es de periodo. El impuesto sobre los bienes personales es instantáneo. Porque nosotros tomamos los bienes al 31 de diciembre de cada año y sobre ese instante, sobre eso le aplicamos el tributo. ¿Ah? Cuando hablamos de venta de cosas muebles, en realidad digamos, el derecho tributario tiene, eh, esto se discute a veces mucho en lo que tiene que ver con procedimiento tributario o en la especialización, la autonomía que tiene, en realidad hay libros enteros, grosísimos, que hablan solamente de la autonomía del derecho tributario. La autonomía que tiene que ver con que si es un derecho independiente al resto de los derechos o es dependiente de algo. Por ejemplo, el derecho penal. El derecho penal es absolutamente autónomo porque es un derecho que tiene todos sus principios y sus bases propias. Pero cuando vamos al tributario, nosotros dependemos del penal. Por eso se dice penal tributario. ¿Tá? Por eso, digamos, el derecho en general tributario es dependiente y la autonomía es una autonomía didáctica, metodológica, de aprendizaje. ¿Tiene institutos propios? Sí, tiene institutos propios, pero no es totalmente autónomo, porque depende de otras ramas del derecho. ¿Está? Y en el del caso de venta de cosas muebles, el derecho comercial habla del contrato de compraventa.
no habla de venta, no existe un contrato de venta dentro del Código Civil. Dice contrato de compraventa, para nosotros es venta. ¿Tá? Y habla de una venta de cosas muebles por ciertos sujetos en cierto periodo fiscal. Esos son los elementos que en principio tiene este artículo 1, inciso A, en cuanto a las ventas de cosas muebles. Este es un versito muy viejo, pero es capísimo. Este si lo pueden grabárselo, está muy bueno. Los otros días rindió un chico, el comentario que hizo ayer Villalba no fue al azar y no sé si todo el mundo lo entendió. Nosotros como docentes vemos que los chicos que vienen habitualmente a clase participan activamente, van llevando, por ejemplo, como el señor, que uno como docente lo identifica. Él del primer día agarró, empezó a notar, y su cabeza está en la materia. Él va a ser probablemente uno de los que apruebe en la primera mesa. Porque uno como docente lo ve, aquel que realmente está interesado en pasar esta materia, porque es una materia más del conjunto de lo que ustedes tienen, necesaria para lograr el objetivo que ustedes tienen. El objetivo que ustedes tienen es tener el título de contador público. Todo depende del énfasis que ustedes le pongan en lograr el objetivo o no. Están ustedes. Yo ya estudié mucho, ya no tengo que estudiar más. Son ustedes los que tienen que estudiar para lograr el objetivo, y es el objetivo de ustedes. Entonces, el énfasis que ustedes le pongan en el aprendizaje de la materia les va a dar resultados positivos o negativos. Y lo que decía Villalba ayer, que los chicos que nosotros vemos que participan mucho, son los que reciben rápidamente. Y también tenemos chicos en la materia que están hace más de 10 años. Bien, y bien, y bien, y bien. Aprueban, regularizan y pierden la regularidad. Ahora en marzo de este año perdieron un montón, perdieron la regularidad. Que regularidad que tenían prorrogada desde la pandemia. Y no aprovecharon la oportunidad. Y quedaron libres y tienen que volver a recursar. Pero hay una cuestión muy sencilla que nosotros decimos. Hay una relación de aprendizaje con horas culo silla. Es así, ¿eh? El aprendizaje depende de la cantidad de horas que uno le ponga al culo en la silla a leer y aprender. Como decía ayer, esto no es una ciencia oculta, esto no es algo que es solamente para mentes brillantes. No, cualquiera puede aprender impuestos. Cualquiera. De hecho, hay más de 120, 150 contadores que se reciben en esta universidad todos los años. Entonces no es tan difícil. Están ustedes nomás. El esfuerzo está en ustedes. ¿Que es difícil la materia? Sí. ¿Que es larga? Sí. ¿Que somos exigentes? Sí. Pero no es imposible. No es imposible. Así que, insisto, ayer lo decía Villalba, insistía con este tema de que le den bolillas desde el primer día. Desde el primer día empiecen a leer, interiorícense, lean algo, lean algo de... Che, ¿qué pasó con este caso, con aquel otro caso? El tema de leer les va metiendo a ustedes en tema. Y el día que tienen que resolver un caso, ya es más fácil, porque ya está internalizado. El, el proceso de aprendizaje tiene un proceso de sedimentación del conocimiento. Si el conocimiento está sedimentado por los sucesivos aprendizajes, es todo más fácil. Perdón, en la cabeza también tiene dos hemisferios, el cerebro tiene dos hemisferios, un hemisferio se dedica más a las partes de matemáticas, el otro más a las lenguas, arte y demás. Siempre el contador, el que practica más es la parte de los números. Al abogado aborrece los números, pero bueno, el que hace arte, el que se dedica al arte, a un médico ponerle a liquidar impuestos, ustedes no saben la tortura que significa tener un cliente médico porque no quieren saber nada de los impuestos, porque la cabeza de ellos está en otra cosa, no en las matemáticas. Las matemáticas son para ellos algo que no sirve para nada. Si su cabeza se rige por otros principios. Ni bien ni mal, cada uno tiene su propia vida y hace de su vida lo que mejor considere. ¿Cuál es el versito este? Cuando una operación resulta comprendida en el objeto,
nace en cierto momento para una de las partes, para el vendedor, la obligación de ingresar la tasa pertinente sobre el precio neto, el débito fiscal. Pero simultáneamente nace para la otra parte, salvo excepciones, el derecho a computar ese mismo monto como crédito compensable en algún momento contra su propia obligación resultante de operaciones grabadas que realizare como vendedor o locación de bienes, obras o servicios. No hace falta que se prendan de memoria. Lo importante es que sepan la mecánica. ¿La mecánica cuál es? Es que si hay un vendedor que su operación resulta alcanzada, cuando él vende, debe facturarle la operación, el precio neto más la alícuota representa el débito fiscal. Pero para la otra persona que es una compra, esa misma operación representa un crédito. Y esa es lo que nosotros ya decíamos, la oposición de intereses. Él va a necesitar tener la factura porque ese crédito a su vez le va a descontar de su propia obligación cuando él venda. Y si él no tiene la factura, no lo va a poder descontar. Esa oposición de intereses natural es lo que hace que el IVA tenga un autocontrol. ¿Está? Decíamos, el alcance básicamente habla de ventas de cosas muebles, con lo cual deja fuera los inmuebles, primer elemento, o los bienes inmateriales. Entonces decimos, el universo del hecho imponible, cuando analizamos el hecho imponible, ¿qué es todo lo que está? Es decir, cuando decíamos hoy como definición de objeto, son los hechos o actos circunstanciales contemplados por el legislador como generadores de la obligación tributaria, porque así lo establecen las normas que regulan el gravamen. El huevo, el universo, los bienes o hechos circunstanciales. Todo esto está dentro del objeto. Lo que está fuera del objeto son cosas que están fuera de imposición. Bienes inmuebles, la compra-venta de inmuebles está fuera. Bienes inmateriales o intangibles está fuera. Después veremos que por decisión del legislador, una parte de estos van a estar exentos, porque lo dice el legislador, y van a tener después el universo de los bienes o actos hechos grabados. Esa básicamente es la definición del universo de qué es, cómo se regula esto. Y es diferente decir está fuera del objeto del gravamen a decir que está exento, porque si está exento está dentro del objeto. Pero el legislador dijo, no, la venta de oro amonedado no está grabada. Ah, bueno, listo, no está grabado, porque lo dice el legislador en tal artículo, en tal inciso. ¿Ah? Decimos, el artículo, ya yendo al artículo 2 concretamente, empieza a hablar de los requisitos que deben comprender, que deben tener las ventas que realiza un sujeto. Y dice, a los fines de esta ley se considera venta, y cuando hablamos de venta es el contrato de compra-venta en realidad, toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o ideal, asociaciones indivisas o entidades de cualquier índole que importe la transmisión del dominio de cosas muebles, ventas, permutas, dación en pago, adjudicación, una serie de hechos. Pero primero, título oneroso. Significa que lo que es a título gratuito no está alcanzado por el impuesto. Está grabado en la medida que tenga un precio, porque no hace falta que ganen o pierdan. No se refiere a eso el hecho de ser oneroso. El hecho de que sea oneroso es que tenga un precio la venta de esa operación. Si es una entrega a título gratuito, yo le dono a una escuela leche, pan, lo que fuera, eso es un acto a título gratuito, no está alcanzado por el impuesto. Después vamos a ver otra norma que dice, usted regale lo que quiera, pero no regale el impuesto. Eso significa que hay un artículo que dice, si usted regala, devuelva el impuesto que se computó. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está? El crédito que se computó por las cosas que está regalando, a eso se refiere. Entre título oneroso, entre ciertas personas
de existencia visible, o sea, las personas humanas, de existencia ideal, sucesiones. De vuelta, acá hay otra ficción tributaria, las sucesiones. Las sucesiones en realidad no es una persona ni de existencia humana, ni es una persona de existencia ideal. Una sucesión es un juicio que se hace cuando una persona fallece, se abre un juicio sucesorio a efectos de distribuir los bienes que tenía una persona al momento de la vida. ¿Está? Pero desde el punto de vista tributario, tenemos el problema que este señor, supongamos, tiene un supermercado a su nombre y muere. ¿Y qué hacemos con el supermercado? ¿Le echamos a todo? ¿Qué hacemos con la mercadería, con todas las cosas? Bueno, permite que uno de los sucesores siga la actividad del derecho habiente, digamos, del causante. Fallece el causante y alguno de los derechos habientes puede continuar con la sucesión hasta que se resuelva distribuir todos los bienes del proceso. Pero entendamos, las sucesiones en realidad es un proceso judicial. Es un proceso judicial. Y entidades de cualquier índole. Después, dice que importa la transmisión de dominio de cosa mueble. Y cuando habla de cosa mueble, hablamos de cosa mueble nueva o usada. No hace falta que sea nueva, puede ser un bien usado también. En principio, bien de cambio para el vendedor, pero más adelante vamos a ver que también cuando se venden bienes de uso, también están grabados. Entonces, en principio, es cuando son bienes de cambio para el vendedor. Y en el caso también alcanza los inmuebles por accesión que tengan individualidad propia, es decir, que sean bien de cambio para el vendedor. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando yo vendo un campo y resulta que en el campo hay una forestación. Y en esa forestación en realidad no es un bien, no es un inmueble, es un bien mueble por accesión. Y para el que está vendiendo, en realidad es un bien mueble, es un bien de cambio, que se va, digamos, valuando año a año por el mayor crecimiento que tenga eventualmente la forestación. Pero esa forestación fácilmente es identificable con un precio por separado a la tierra. Entonces la tierra va a seguir estando fuera del objeto. Lo que va a estar grabado es la forestación. Cuando vendo un campo a veces se discute, ¿se vende a tranquera abierta o tranquera cerrada? ¿Esto qué significa? Tranquera abierta es que se hace el inventario y cada cosa que hay en el campo se factura y se vende por separado. A tranquera cerrada, acá está la llave del campo y llévate el campo enterito. Y resulta que ustedes cuando van allá, resulta que hay 300 vacas, hay unos caballos, hay ovejas. Epa, había bienes de cambio ahí adentro también. Entonces, para el vendedor hay una parte que tiene que ver con bienes de cambio que estaban dentro del campo y que habrá que separar eventualmente. Venta de cosas muebles, requisitos. Perdón, el tercer párrafo, artículo 4, los bienes de uso se hace fuera de atracción. Dicen que tienen que estar ubicados en el país. ¿Y qué incluye? Venta, permuta, dación en pago, aporte a sociedades, disolución de sociedades, ventas y subastas judiciales, adjudicación a socios e incorporación de bienes de propia producción cuando se incorporen a la prestación de servicios exentos o no grabados. Vamos a ir analizando cada uno de estos. ¿Ah? Todo esto está en este primer inciso del artículo 2, inciso A. ¿Ah? El inciso A habla de todos estos ítems: venta, permuta, dación en pago, adjudicación. Todo esto está en este primer inciso. Acá, ¿qué hacemos? Supletoriamente, vamos a utilizar el Código Civil en cuanto al análisis de cada uno de estos contratos en realidad. Cuando hablamos de venta, en realidad estamos hablando del contrato de compra-venta que está en el Código Civil y Comercial de nuestro país. Permuta. ¿La permuta está alcanzada? Sí, pero la permuta puede ser múltiple. Yo puedo permutar dos bienes de cambio, o puedo permutar un bien de cambio por un bien de uso, o por un bien inmueble, una cosa mueble con inmueble, o un intangible. Entonces,
La permuta tiene que, digamos, existe una o más cosas. Para ambas partes permutantes son ventas. Ambas partes. Habrá que analizar ambas operaciones. ¿Qué es lo que entrega uno? ¿Qué es lo que entrega otro? Pero para ambos se considera ventas. ¿tá? Y si hay una cosa mueble y otra inmueble, va a estar cansada solamente la venta de cosa mueble, no el inmueble. Los dos van a tener débito y los dos van a tener crédito, porque cada uno se factura a sí mismo. A lo mejor puede haber un saldo de precio, porque yo te entrego una camioneta y vos me entregás 10 vacas y a lo mejor hay un saldo de precio que alguno tendrá que pagarle a otro. Habrá que analizar la operación. Por ejemplo, una cosa es que me entregues, no sé, bueno, en el caso tanto de una camioneta como de las vacas, ambos están grabados al 10,5, pero puede pasar que me entregues un lote de leche, a ver, no estoy agarrando otros ejemplos, están también al 10,5. Me des 200 sillas y yo te entrego una camioneta. La camioneta está grabada al 10,5, la venta de sillas al 21, y habrá que ver cuál es la diferencia de impuesto que puede haber entre una operación y otra. Por eso son operaciones en realidad dos ventas distintas. ¿tá? Ambas habrá que analizarlas por separado. Dación en pago. ¿Qué es dación en pago? Cuando yo transfiero el dominio de una cosa mueble para pagar una deuda preexistente. Yo estoy debiendo, tomé, por X circunstancia, tengo una deuda, no la puedo pagar, y entonces digo, mira, tengo acá un lote de 10 computadoras, te doy las 10 computadoras en pago de la deuda que tenemos. Eso es dar un bien mueble en pago de una deuda preexistente o de una parte de ella. Adjudicación a socios. Esto puede ser por varias cuestiones. Primero puede ser por el caso de, por ejemplo, se distribuyen dividendos o se disminuye, los socios deciden disminuir el capital de una sociedad. ¿tá? Supongamos que tiene 3 sucursales la empresa y dice, no, la sucursal de Corrientes vamos a cerrarla. Bueno, ¿qué hacemos con todos los bienes que tenemos en la sucursal? Supongamos venta de electrodomésticos. Y bueno, nos distribuimos por partes iguales entre lo que corresponde a la participación societaria. Bueno, esa distribución que se hace es una reducción de capital, pero para la sociedad es una venta, porque es un bien mueble que se está entregando en la aportación que tiene eventualmente en el capital de la empresa de un socio. Esa disminución es una venta. La sociedad le tiene que facturar al socio y pagar el impuesto correspondiente por esos bienes. ¿ah? No es un acto oneroso, pero la ley lo pone dentro del objeto. Lo mismo si tengo pago de dividendos en especie. No tengo para pagar el efectivo, la yerba está muy mal, entonces digo, mira, acá tengo 30.000 kilos de yerba, llévense esta yerba y véndanla ustedes. Bueno, cada uno se lleva en proporción al capital que tienen, en pago de los dividendos que tienen, y cada uno decide lo que hacer con esa yerba correspondiente. ¿no? Lo mismo, adjudicación por reducción de capital, si se reduce el capital. Esto es adjudicación de socios. De la misma manera, cuando se hace un contrato de constitución de una sociedad, los aportes sociales, es decir, constituimos una SRL, la señorita y yo hacemos una SRL, ella aporta un camión y yo traigo 20.000 kilos de yerba, cada uno trae algo y armamos una empresa. Esos aportes que hacemos, en mi caso el aporte de yerba va a estar grabado, en el caso de ella el aporte del camión va a estar grabado. Los aportes a sociedades están grabados. Es muy común que a veces hacen inventarios de constitución. Bueno, el inventario de constitución para quien aporta está grabado al valor que aportó. Porque a veces suele suceder que quienes constituyen sociedades quieren aumentar el valor de la sociedad para darle cierta capacidad económica de trabajo. Bueno, no se olviden que eso es una venta. Sí, claro, por supuesto, si yo te facturo a la sociedad en el inventario de constitución, yo estoy aportando esos bienes, ella aporta esos bienes,
aportamos con la factura correspondiente, el IVA correspondiente, habrá que facturar. Lo que pasa es que hay un tiempo que tiene que ver desde el aporte hasta las inscripciones y que la sociedad tenga su clave correspondiente. Si yo no tengo la quit de la sociedad, no está inscripta y no te puedo discriminar el IVA. Por eso cuando se constituyen sociedades, hay que ver las situaciones en particular, qué conviene hacer. Si no conviene primero constituir una sociedad con un capital mínimo y después hacemos un aumento de capital con ese aporte de bienes. Y ahí sí, una vez que ya la sociedad tiene quit y tiene inscripción, yo te puedo facturar. Si no, perdés el IVA. Si no, se pierde ese crédito fiscal. Bueno, la ley menciona 3 casos en realidad. El inciso A se refiere a todas las ventas que estuvimos analizando. El inciso B se refiere a los autoconsumos. ¿Los autoconsumos qué significa? Cuando una persona retira una cosa mueble del negocio para uso o consumo personal suyo o de sus familiares. A ver, los supermercados es muy común que viene la esposa del dueño del supermercado, lleva las cosas y se las lleva. Bueno, eso es venta, ¿eh? Eso es venta. Tiene una zapatería, va la señora, lleva los zapatitos y se fue. ¿Quién va a facturar? ¿Quién se va a autofacturar? Nadie. Bueno, la ley lo establece como una obligación de autoconsumo. Yo me tengo que facturar y encima con el agravante que el autoconsumo se factura al precio de mercado, no al costo. Se factura a precio de mercado, o sea, al precio que está en góndola, digamos, al momento de retirarse el bien eventualmente. Y la tercera se refiere a las operaciones de comisionistas y consignatarios que hagan compras y ventas a nombre propio, pero por cuenta de terceros. Después más adelante vamos a ver, hay un régimen especial dentro de tantos regímenes especiales. Hay un régimen especial, hay un práctico que se desarrolla de comisionistas y consignatarios con la liquidación de líquido producto y demás. Esta tiene un régimen muy particular para el caso del IVA. ¿Está? Pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué no se consideran ventas? Las expropiaciones. Lo dice específicamente el artículo 2. No se consideran las expropiaciones. Tampoco las reorganizaciones de sociedades y tampoco las transferencias a descendientes. ¿Tá? Todo esto está en el segundo párrafo, pero en segundo y tercer párrafo del inciso B del artículo 2. Las expropiaciones, y no, porque justamente porque hay un interés estatal, que digamos el Estado es el que expropia un bien de un privado a los efectos de, normalmente son fines públicos para los cuales se hacen las expropiaciones. Las reorganizaciones de sociedades, el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias establece, digamos, el procedimiento para el caso como de reorganización de sociedades. Si se cumple todo lo que dice el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias en cuanto al cumplimiento del capital, de los socios, del plazo y la inscripción correspondiente en los 6 meses que establece, los 180 días que establece la Ley de Impuesto a las Ganancias, si cumplimos el proceso de organización de ganancias, no está alcanzado con el IVA. Si la reorganización no cumple con el 80, tienen un fangote de impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque, digamos, hacemos fusión o reorganización o división de empresas. Todas esas distintas alternativas en cuanto a las empresas, si cumplimos el procedimiento de reorganización, no paga IVA. Si no cumplimos, sí. ¿Está? Entonces estamos supeditados al cumplimiento de los requisitos del artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y la transferencia de descendientes, esta es una muy buena decisión de parte del legislador en el sentido de decir, a ver, ¿cómo hacemos para que las sucesiones se pasen de padres a hijos o a los descendientes se pasen sin pagar el impuesto? Porque supongamos, yo el señor, el padre tiene un aserradero, tiene maquinarias por 100 millones de pesos o 200 millones de pesos, tiene stock de madera,
tiene camión, tiene tractores. Y ustedes se fijan, tiene ¿cuánto? 1.000 millones de pesos. ¿Es posible? Sí. No son cifras tan locas para un aserradero grande. Y si yo le quiero dejar a mi hijo porque estoy con un cáncer y le quiero dejar a mi hijo el aserradero, ¿qué hago? Tengo que pagar el 21% de todo, estamos hablando de 200 millones de pesos. O sea, sería una locura. Imposible de hacer ese acto si no existiría esta regla. Entonces, es una regla de dejarle a los descendientes, no para arriba, ¿eh? Yo no le puedo dejar a mi padre, no, le puedo dejar a mi hijo. En ese caso, transferencia de descendientes obliga a que quien transfiere y el que recibe, ambos se tienen que inscribir en el IVA. Tienen que ser responsables inscritos ambos. Y esa descendencia no paga impuesto a valor agregado. Hay que instrumentarlo a través de una escritura pública, hay que armarlo, digamos, toda la donación que hace un padre o un hijo, pero se puede hacer sin pagar un centavo de impuesto. ¿Ah? Esto es parte del asesoramiento que habitualmente le van a pedir. Es más, dígame si a usted no les ha pasado que se van a un cumpleaños y siempre viene un buey corneta, esos tíos que ustedes no lo quieren mucho, y dicen, a ver, vos que estás estudiando, decime, ¿qué me conviene hacer? ¿Una SRL o una SA? Porque vos sabés si vos estás estudiando. Y vos le quedás mirando y qué sé yo si estoy aprendiendo. Y esta es parte de las cosas. Che, ¿qué hago si yo le quiero dejar a mi hijo las cosas? Y pará que me reciba. Digo, pero en serio, son cosas que habitualmente pasan en las familias, en los grupos de amigos y demás. Bueno, a todo esto, tranquilo, ya, ¿vos querés que te asesore? Yo cobro $100 la hora. ¿Querés? No hay problema. Y ahí van a cambiar la pregunta. ¿Vos querés asesoramiento gratis? No, yo gratis no. $100 la hora hablamos. Y les va a cambiar el humor, digamos, a los que le preguntan de esa manera. No es mala idea lo que le estoy diciendo, $100 la hora. $100 la hora le cobra un taller de Mercedes-Benz, un taller mecánico, para, digamos, que le afecte, y el servicio mínimos es una hora. Menos de una hora no te toman. Entonces, el decir, y ojo, lamentablemente a ver, vivimos en una zona pobre, entonces lamentablemente tenemos empresas pobres y lo que nos pueden pagar es bastante bajo. Ustedes se van a países más desarrollados y $100 la hora es la base. Cualquier profesional gana $200 la hora. ¿Está? Lamentablemente, al vivir en un país que venimos de crisis en crisis en crisis, estamos en una situación económica que no es holgada en el país para nada. Pero bueno, algún día vamos a salir, dijo. Venta de cosas muebles, algunas otras cosas. Recién comentábamos, la reorganización de sociedades incluye fusión, escisión y absorción y debe cumplirse los requisitos del artículo 80 del impuesto a las ganancias. Transferencia de fondos de comercio, qué interesante. Venta de empresas, pero una cosa es la venta de empresas que sea organizada como una sociedad, porque ahí lo que se venden son las acciones de la sociedad. Salud, perdón, perdón. Una cosa es la venta de las acciones de una sociedad y otra cosa es la venta de un fondo de comercio. Fondo de comercio estamos hablando de una persona física, persona humana que vende, supongamos una venta de muebles, vende esa venta de muebles ese fondo de comercio. Hay una ley muy vieja que tiene que cumplirse en cuanto a la publicación de dictos para el caso de transferencia de fondos de comercio, para que se presenten los acreedores que eventualmente eh, tienen creencias por el fondo que se está transfiriendo, que se pueden oponer a la transferencia o pueden decir, bueno, transferí todo lo que quiera, pero primero pagame lo que me dé. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, hay un procedimiento establecido, una ley muy vieja de transferencia de fondos de comercio. ¿Qué hacemos con la parte tributaria? Bueno, la transferencia de fondo de comercio está grabado, ¿está? Las transferencias de fondo de comercio están grabadas. Por eso, cuando se transfieren fondos de comercio, lo que se hace habitualmente o la recomendación es, vamos a abrir el precio que vos decís, está perfecto, estás transfiriendo por 500 millones de pesos. ¿Qué
estás transfiriendo por 500 millones de pesos. ¿Qué hay ahí adentro? Hay muebles, hay cosas muebles, hay cosas grabadas al 21%, otra al 10,5%, otra que están fuera del objeto. ¿Qué hay adentro de esos? Abriendo, se puede bajar o morigerar la carga tributaria. Si metemos todo en el paquete, está todo grabado. ¿Tá? Las sucesiones, también en el caso de las sucesiones, el requisito es que los sucesores se inscriban en el impuesto a valor agregado y las adjudicaciones de bienes en las sucesiones van a estar fuera del objeto de gravamen. En la medida en que el sucesor, si el responsable era inscripto, el sucesor también se inscriba a los efectos de transmitir el bien sin pagar el impuesto correspondiente. Si el sucesor no se inscribe, la sucesión debe pagar el IVA correspondiente. Divorcios, pero esto no está en la ley, está claro que. eh, pero es muy común el tema de los divorcios y en realidad hay un dictamen de la AFIP, en su momento AFIP, hoy es ARCA, del año 2001 y 2002, en el sentido en que no se considera un hecho grabado, sino que se considera una división de una sociedad conyugal que no implica una venta entre uno y otro. Entonces, en esa división de la sociedad conyugal se considera que hay una gratuidad en la cesión que se efectúa entre uno y otro cónyuge. Puede ser para uno u otro lado, no significa solamente que sea el hombre que le transmite a la mujer. También hay muchos negocios en nombre de mujeres y que, bueno, también entran en la división. Incorporación de bienes de propia producción. Este es un tema que a veces cuesta entenderlo y varias veces leerlo hasta que se los entienda. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto está en el último párrafo del inciso A del artículo 2. La venta por incorporación de bienes de propia producción, a que se refiere el primer párrafo de este inciso en la parte final, se considera configurada siempre que se incorporen a las prestaciones o locaciones exentas o no grabadas, cosas muebles obtenidas por quien resulte prestación o locación mediante un proceso de elaboración, locación, y esta se lleva a cabo en forma simultánea. ¿Está? Eh, el inciso A, el primer párrafo del inciso A de este artículo, después de dice, excepto la expropiación, incluidas en la incorporación de dichos bienes, perdón, cualquier otro acto que conduzca a dicho fin, incluida la incorporación de dichos bienes de propia producción en los casos de locaciones y prestaciones de servicios exentos o no grabados. ¿Qué es lo que pretende grabar acá? ¿Cuál es el hecho que se pretende grabar en este caso? Que si yo tengo una prestación de servicio exenta o no grabada y fabrico un bien y resulta que ese bien sí está grabado y lo incorporo a la prestación de un servicio no grabado, ese bien que incorporé a la prestación del servicio, solo ese bien esté grabado y no todo el servicio. Que no contamine el resto del servicio solamente por el bien que estoy incorporando. Y que no deje fuera de imposición porque el servicio también está no grabado. Por eso habla bienes de propia producción grabados, ¿está? Incorporados a servicios exentos o no grabados. En realidad, si miramos todas las opciones son todas estas. Lo único a lo que se refiere este artículo es bienes de propia producción grabados incorporados a servicios exentos o no grabados. Porque si los servicios están grabados, pasa a estar todo grabado. ¿Está? Si los bienes están exentos, sigue la suerte de lo principal. O sea, lo único que habla, o sea, lo que dice es exponer todas las situaciones posibles en cuanto a que si los bienes o están grabados exentos o que los bienes sean de producción de terceros. Bienes de propia producción, grabados o exentos. Reitero, la ley solamente habla bienes de propia producción, grabados, incorporados a servicios exentos o no grabados. ¿Ya? A eso se refiere la norma.
Y si los bienes son de producción de terceros, sigue la suerte de lo principal. El precio del bien que se incorpora al servicio. En realidad cada vez hay menos servicios exentos, con lo cual, digamos, decir, ¿y a qué servicio le dejamos esta incorporación? Y cuesta conseguir servicios exentos a los que le, digamos, incorporamos algún bien grabado. Podría ser el caso, supongamos, de algún médico dental que haga la propia prótesis y la elaboración de esa prótesis la incorpore a la prestación de un servicio exento como el servicio médico. Los servicios médicos prestados por obras sociales, en ese caso, están exentos. Bueno, si yo produzco un bien, eventualmente una prótesis, y le incorporo a ese servicio que está exento. Y va a estar grabado solamente la prótesis. Si ven en los libros hay muchos ejemplos, pero la gran mayoría no se aplican de todos los libros que están dando vuelta, pues son libros viejos de cuando los servicios estaban exentos. Insisto, la gran mayoría de los servicios están casi todos grabados. Cuesta encontrar ejemplos de esto, ¿tá? Pero está en la ley. Obras sobre inmueble ajeno. Artículo 3 de la norma. En realidad el artículo 3 es bastante largo. Eh, porque el artículo 3 se refiere primero, o sea, arrancamos con las obras, pero después entra todas las partes de servicios. El 3 que yo le dije ayer que si lo podían leer, era una picardía lo mío, porque era largo. Digamos, si alguien lo leyó, bienvenido, pero es un artículo largo, extenso, y que les va a llevar tiempo desmenuzarlo. ¿Cuál es la cuestión? Hoy dijimos que están exentas, perdón, no están fuera del objeto de gravamen, fuera la compra-venta de inmuebles, pero no la realización de obras. Si yo hago un edificio o hago una obra, esa obra está grabada. Lo que está fuera del objeto del impuesto es la compra-venta de inmuebles en el mismo estado. Yo compro inmueble y lo vendo. Eso está fuera del objeto. Pero si yo compro un terreno y hago una casa, va a estar grabada la casa. El terreno sigue estando fuera del objeto. Entonces después tendremos que ver qué proporción o cómo atribuimos qué parte del precio al terreno y qué parte a la obra. Pero las obras que se ejecuten sobre inmueble propio o ajeno, las obras van a estar alcanzadas con el impuesto. ¿Qué son obras? ¿A qué se refiere con obras? Significa construir, fabricar, edificar, hacer algo nuevo. Las instalaciones de luz, de agua, gas, cualquier tipo de instalación. Las reparaciones, que significa reparar, enderezar el menoscabo que ha padecido una cosa. También incluye el mantenimiento y la conservación. Pinturas, herrería, cosas que se rompan en la casa. El mantenimiento también habla, digamos que está comprendida dentro de lo que es obra sobre inmueble propio o ajeno. Eso está todo alcanzado. Hablamos siempre de una obra nueva, es decir, siempre tengan en cuenta que el terreno sigue estando fuera del objeto. Las obras existentes, supongamos que yo compre una propiedad y tenga parte de la construcción hecha, que muchas veces sucede, que hay gente que empieza a construir un edificio y bueno, hace toda la estructura y llega al 30-40% y se queda sin nasta y no puede seguir la obra. Y bueno, compro en el estado que está, termino la obra y la vendo. Bueno, las obras preexistentes siguen estando fuera del objeto. Lo que va a estar grabado es solamente la obra nueva, las obras nuevas que se realicen. Acá nos reforzamos con el artículo 4 y 5 del decreto reglamentario que básicamente manda digamos, ¿qué significa obra nueva? Y es obra nueva todo aquello que tenga que ser denunciado ante la autoridad competente, es decir, ante obras privadas de las municipalidades.
Para hacer una obra tienen que pedir autorización previa, digamos, a la municipalidad para poder hacerlo. Se presentan los planos, se aprueban los planos, y esa aprobación previa de la obra sí o sí requiere autorización municipal. ¿Qué pasa si lo hacemos en el campo? Bueno, tendremos que tener en cuenta eventualmente el municipio más cercano y cuáles son las normas que rigen para los municipios más cercanos. ¿No? A veces cuesta, eh, entendamos lo siguiente, el artículo 3 tiene varias cosas, pero siempre, digamos, lo que cuesta a veces, los que la primera vez que agarran eh, IVA, la pregunta, ¿por qué separa, por un lado, la parte de ventas y en principio está todo grabado? Y cuando hablamos de servicios hay un listado. Y hay que ir mirando uno por uno qué es lo que está grabado. Porque cuando sale la ley del impuesto al valor agregado, en el 73, la prueba 73, aplicable a partir del 75, cuando sale esta parte de bienes, tenía un anexo que tenía un listado de bienes exentos. Tenía un listado de bienes exentos. Hoy no existe más ese listado de bienes exentos. Está todo grabado. Y en cambio los servicios tenía un listado de solo 10 servicios que estaban grabados. El resto no estaba grabado. Entonces nosotros teníamos que ver, a ver, en los bienes, perfecto, miremos en el anexo si no está exento. No, no está exento, listo, está grabado. Servicios, ¿está en el listado? Hay que pagar. ¿No está en el listado? No. Por ejemplo, el caso de los servicios profesionales, de ustedes cuando se reciban contadores, abogados, médicos y demás, estaba fuera de ese listado, no estaba grabado. Y a partir del año 90, creo del año 90, eh, salió un inciso que dice, el resto de los servicios que se presten sin relación de dependencia al título oneroso. Y ahí entramos todos. Pero hay esta dicotomía que a veces cuesta entender por qué está hecho de esta manera. ¿No hubiese sido más fácil los servicios y ya está? No, hay que ir leyendo uno por uno. Pero además, de vuelta, cuando leamos alguno de los servicios, vamos a ver que algunos de los servicios, a su vez, tienen en algunos incisos exclusiones de objeto dentro del mismo servicio. ¿Ah? Vamos a ir avanzando uno por uno y les voy a ir mostrando a qué se refiere. Primero el inciso E dice elaboración de una cosa mueble por encargo de un tercero. Inciso D, obtención de bienes de naturaleza por encargo. Y el inciso E, el resto de los servicios. Y cuando hablamos de servicios, arrancamos. En principio tengamos en cuenta que todas las locaciones de obras y servicios van a estar grabadas. En principio, ¿tá? Salvo exclusiones específicas. Por ejemplo, dice que están grabados los servicios efectuados por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías y en general por quienes presten servicio de refrigerio, comidas o bebidas en locales propios o ajenos o fuera de ellas. Acá, una exclusión de objeto. Quedan exceptuados, o sea, fuera del objeto, las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios exentos o establecimientos de enseñanza, oficiales o privados reconocidos por el Estado, en tanto sean de uso exclusivo para el personal, pacientes o acompañantes, o en su caso, para el alumnado, no siendo de aplicación en estos casos la disposición que se refiere al inciso A, segundo párrafo, que es la incorporación de bienes de propia producción a servicios exentos o no grabados. Primero, hablamos de servicios. Servicios. Si ustedes van y llaman por teléfono y les traen rápido, algunos de los servicios les traen empanadas, eso es venta de bienes, no es servicio. Salud. Sonamos. Este,
Hablamos de venta de bienes, está grabado. Servicio es que ustedes se sienten en un bar y tengan un mozo y le presten el servicio de comida. Eso es servicio. La compra-venta, ustedes van a una roticería, van a California y está toda la parte de comida, se sirve esa comida, eso está todo grabado. La compra-venta de comida está grabado. Lo que está específicamente planteado acá a servicio de bares y restaurantes se refiere al servicio que se prestan en restaurantes, bares y lugares que ustedes se sientan a comer, ¿entienden? No en la compra de comida común y corriente. Y lo que está fuera de objeto son estos servicios de varios restaurantes en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios y de enseñanza. ¿Ah? Lugares de trabajo, cualquier lugar de trabajo, por ejemplo acá, y hablando acá de la universidad, lugares de enseñanza, por ejemplo, ese kiosquito que está ahí está fuera del objeto. Todo lo que él venda ahí como servicio de bar está fuera del objeto, porque lo dice específicamente la norma. ¿Por qué? Porque es para uso del alumnado y del personal de la universidad, docente y no docente. Entonces, es o personal, ¿tá? Servicio de bares para digamos, para el personal o para el alumnado. Los hospitales. Bueno, en los hospitales normalmente hay bares y demás que se les da el servicio de comida o sea, se le vende comida o se le vende el servicio de bar y restaurante para los médicos, para los enfermeros, que son empleados, y para los pacientes y acompañantes. ¿Tá? En esos casos van a estar taxativamente fuera del objeto. Dice establecimientos sanitarios exentos. ¿Quiénes son los establecimientos sanitarios exentos? Los hospitales, porque los sanatorios prestan servicios exentos y servicios grabados. Entonces ya no le rige la exención. El que está absolutamente fuera de imposición son específicamente los hospitales. Hay un caso muy famoso, el Hospital Fernández de Buenos Aires, no sé si conocen el Hospital Fernández, muy grande. El bar, digamos, el restaurante, varios restaurantes que tenía en la parte de la entrada, un día se le ocurrió abrir no solamente para adentro, para los pacientes y acompañantes, sino que abrió la parte de la calle y atendía a la gente que pasaba que entraba de la calle, cualquiera que pasaba por la calle podía entrar y comer. Perdió la exención. Perdió la exención por todo. Porque el servicio va a estar fuera del objeto en la medida en que es exclusivo para pacientes, acompañantes y personal. ¿No? Hay muchos fallos de esto, hay muchos fallos por ejemplo, hay un fallo famoso de papel misionero que también tiene un servicio de comida para el personal. ¿Está? Prestan servicio de comida para todo el personal. Lo tienen muchas empresas en realidad, sobre todo las empresas que están así ubicadas en lugares que no en las ciudades, Alto Paraná, Papel, Fresa, hay muchas empresas que tienen los establecimientos fuera de los ejidos urbanos. Entonces tienen que tener servicios de comida para el personal. A eso se refiere con esta exclusión de objetos. Insisto, hay muchos fallos de esto y los fallos en realidad lo que les permite es ir dilucidando cuál es el criterio fiscal del fisco y de los jueces, porque los jueces son los que mandan después respecto a cómo debe interpretarse una norma tributaria. El del Hospital Fernández, que abrió la puerta para atender gente afuera, y tiene razón el juez cuando dice, señor, usted ya no es exclusivo, usted perdió la exención. Ese es el problema con los impuestos en general, las zonas grises. Porque si no hubiera tantas zonas grises, sería más sencillo. Pero hay muchas exenciones, exclusiones de objetos, y hay algo que es real. No hay contribuyentes que quieran pagar impuestos. Yo quiero pagar. No existe eso.
No existe, nadie quiere pagar impuestos, porque el dinero que sale del bolsillo de la empresa no vuelve. ¿Tá? Entonces, ningún empresario ve que el Estado le retribuya en servicios por lo que paga de impuestos. Entonces, todos van a tratar de bajar la carga tributaria al máximo que se pueda. Tenía un cliente hace muchos años, ha fallecido hace mucho, un suizo, que justamente una de las cosas que uno hablaba, ¿no? Y mentira eso, que los europeos son recontra cumplidores y pagan todos los impuestos. Mentira. Cumplen porque si no van presos. Porque si no fueran presos, no cumplirían. Acá no pasa nada, sí, nada, acá hace lo que quiera. La verdad. Y lo viví en carne propia, no es que me contaron, sino que, digamos, todo depende del régimen sancionatorio. En Estados Unidos le tienen un cagazo al tema de las normas tributarias, ¿no? Porque ahí cada uno se hace su propia declaración jurada. Pero podés terminar en cana. De hecho, yo siempre comento algo muy sencillo, ¿no? Para que vean la filosofía. Al Capone, estuve en la prisión de Alcatraz, estuve en la cárcel de la celda de Al Capone. Eh, Al Capone terminó preso por evasión tributaria y murió en la cárcel por evasión tributaria, no porque mató a no sé cuánta gente. ¿Ah? Lo termina metiendo en cana porque evadió impuestos. Y siempre decimos, ¿y cómo lo metieron en cana? Primero le llevaron preso al contador. Claro, la ley penal tributaria habla del partícipe necesario. Entonces, lo que hace la ley penal tributaria, primero le lleva preso al contador. Primero encana al contador. Y el contador, ¿qué pasó con los Kirchner? El contador fue el que le batió todo lo que hacían. El caso Escanca, famoso acá en la Argentina, el contador batió el tema. Normalmente se lo mandan cana primero al contador, para que cuente, y después siguen los autores materiales de los hechos. Pero entiendan que a nivel mundial el pago de impuestos depende del régimen de represión. Si no existe régimen de represión que funcione, porque acá tenemos la ley penal tributaria, pero ¿ustedes conocen a alguien que haya evadido y fue preso? Peor. Claro, porque había inversión de la carga tributaria. Ahora no, ahora el Estado tiene que demostrar que vos estás haciendo macana. Cada vez más difícil, o sea, o más fácil para evadir, no sé. Pero digamos, no me gusta, la verdad, si vos me decís si me gusta esta reforma, no, porque tiene su lógica la inversión de la carga tributaria. La inversión de la carga tributaria tiene la lógica es que el contribuyente está al lado de la generación del hecho imponible. El contador, el contribuyente es el que compra, vende, liquida, paga. Él sabe cuánto está demostrando en su actividad económica. El Estado no sabe lo que vos estás haciendo. Entonces, digamos, no seguir esa lógica, para mí ahí la chicaron, la verdad. Hubiesen bajado impuestos, bajen los impuestos. No, no así. Porque genera, digamos, cierta probabilidad de que, digamos, algunos pícaros se aprovechen. Ese es el problema. Bueno, también están incluidos los hoteles, las hoteles, pensiones, inmoteles y similares, posadas y hoteles por hora. Entiendan lo siguiente, que yo por eso le digo, antes había un listado, eran 12 o 14 servicios grabados, entonces estaban por separado esto. Y, digamos, después vamos a ver dónde se quiebra esto. Telecomunicaciones, excepto en Costesa y agencias de noticias, está fuera del objeto, las agencias de noticias, Telam y demás. Servicio de gas y electricidad, excepto el alumbrado público. El alumbrado público está fuera del objeto. Servicios de agua corriente, locales y de desagüe. Servicio de cosas muebles, básicamente de arriendo de cosas muebles. Conservación y almacenaje en frío. Reparaciones y mantenimiento de cosas muebles. Decoración de viviendas y otros inmuebles. Y el resto de los trabajos sobre inmueble ajeno. Todo esto está en el artículo 3, enumerados uno por uno de lo que está como alcanzado por el impuesto. Servicio de casas de baño, masajes y similares. Esto ya no hay más, pero antes era, en serio, a los años 70, cuando salió la ley, ustedes iban a Buenos Aires y en la 9 de julio había un montón de casas de baño. En serio,
masajes, casa de baño y final feliz también, digamos. O sea, eh, era parte de, hoy no hay más, todas esas cosas ya no existen más. Eh, Chao, hasta luego. Y media terminamos, cosa que se pueden ir tranquilos por el tema del micro. Eh, una anécdota, uno de los viajes a Turquía, ¿eh? Sí, Hamán es el baño, digamos, y bueno, fuimos a conocer cómo es el baño, el famoso baño turco. Claro, pero hay que entender el baño turco como tal. Venían del desierto, de varios días de camello en el desierto, sucios, mugrientos, y los hamán estaban en la entrada de la ciudad. O sea, primero ibas al baño, te bañabas, o te bañaban, porque, digamos, te ponen un taparrabo, te quedas con un taparrabo en la mesa, unas bolsas de género grandote, la llenan de jabón y te golpean con la bolsa. O sea, te enjabonan todo y te bañan o sea, la verdad es muy folclórico. No hay agua caliente, agua fría no. Digamos, es linda la experiencia. Yo decir, las cosas, uno en los lugares que va, tiene que conocer esas cosas, porque no es lo mismo que te cuenten a que vos lo vivas. Hay ciertas cosas que son vivenciales muy lindas. Pero era otra época, hoy queda como algo folclórico para turistas, porque los locales ninguno va a ese tipo de baño. ¿Tá? Quedó solo para los turistas. Pero esto también, esto es absurdo que hoy es absurdo que hoy esté en la ley. ¿Cómo va a estar una cosa así? Eso hasta es ofensivo. Bien, servicio de piscina, gimnasio y natación, boxes de stud, se refiere a los boxes de caballo, o sea, en el hipódromo, todo lo que es el hipódromo de Buenos Aires, el dinero que se maneja en los boxes de stud es muchísimo. Toda la parte de los burros es carísimo y todo el mantenimiento de los caballos son muy caros, son servicios que se pagan muy caros. Peluquerías y salones de belleza, playa de estacionamiento, excepto el SEM, en la vía pública. ¿Tá? El estacionamiento de la vía pública está exento. ¿Y qué pasa con las cocheras privadas que vemos por todos lados, estacionamiento, estacionamiento? Está grabado, eso está grabado. Lo que está fuera de imposición es estacionamiento en la vía pública. Las playas de estacionamiento en general están todas grabadas. Tintorerías y lavanderías, no, pero eso no te cobran, eso es gratuito. Tiene que haber un precio. Pero además hay una ordenanza que les obliga a los supermercados, por cada cantidad de metros cuadrados debe tener tantas cantidades de metros cuadrados de estacionamiento. ¿Tá? Hoy ya no se cumple, es una exigencia de la ordenanza municipal. Inmuebles para conferencias, reuniones, fiestas y similares. Acá hay una jurisprudencia muy interesante porque un día al fisco se le ocurrió eh, ir a una casa, un salón velatorio, y grabarlo, digamos, salón velatorio como incluido dentro de esto, inmuebles para reuniones, fiestas y similares. Para algunos puede ser una fiesta, pero no es lo correcto. Bueno, terminó la justicia en la corte diciendo, no, eso no es, digamos, una fiesta ni es una reunión similar incorporada. Les juro, no estoy mintiendo, ¿eh? Esto antes de que después se grabaran todos los servicios. Pero digamos, los servicios velatorios antes estaban fuera del objeto. Hoy están dentro del objeto de los servicios velatorios, excepto cuando son retribuidos por obras sociales o cooperativas. Precio de acceso a lugares de diversión, salones de baile, cabaret, casinos, parques de diversión, excepto el teatro. Excepto el teatro. El teatro, eh, después vamos a ver más adelante que también todos los recitales y demás, toda la parte de música, también está fuera de imposición por otro artículo. Pero digamos, salió una ley de promoción del teatro y le incorporaron a este párrafo, excepto el teatro. Es decir, el teatro está fuera de imposición. Por eso, algunos habrán visto, Sandro en su momento salía con una bata a cantar como que si estaba haciendo un show de teatro y cantaba en el show de teatro, porque digamos, si era solamente cantante estaba grabado. Si hacía un show de teatro estaba fuera de imposición. Bueno, esas picardías también han existido, pero después más adelante se impuso también a lo que tiene que ver con
eh, los recitales. Este es el último que vemos, suspendemos acá, la próxima clase terminamos todo este artículo y vamos a ver sujeto, que sujeto es cortito, entonces nos da para terminar el objeto y poder ver sujeto. Y otros servicios que no se han prestado en relación de dependencia a título oneroso. ¿Qué está queriendo decir acá? Relación de dependencia está fuera del objeto grabado. Todos los servicios prestados en relación de dependencia están fuera del objeto. ¿Ah? Los empleados. Segundo, a título oneroso. Si yo quiero regalar mi trabajo, lo regalo. ¿Ah? Tiene que haber un precio. Mientras haya un precio, les cuento que yo he tenido una fiscalización, un director de rentas muy amigo, que fue mi compañero de facultad, nos peleamos por el camino, y me mandó una fiscalización de la FIP. Y en serio, no estoy bromeando. Claro, yo a veces le firmo a colegas, o hay qué sé yo, amigos, parientes que no le cobro los servicios. Y bueno, la FIP pretendió cobrarme por esos servicios que yo no había cobrado. No, nene. Acá hay un precio. Si yo no quiero regalar mi trabajo, yo lo regalo. Si yo, es una decisión mía de lo que quiero hacer con mi tiempo. Tiene que haber un precio para que esté alcanzado por el servicio. ¿En qué quedó la determinación? Cero. Bueno, estamos acá y seguimos la próxima. No sé qué va a pasar la semana que viene, si se levanta o no el paro. Si se levanta, pues vendré, y si no, la próxima. Perdón, la aula virtual ya está lista para que se inscriban, ¿eh? Está habilitada la aula virtual.